El tema 21 versa sobre la sucesión del Estado. ¿Cuándo el Estado es sucesor? Un tema muy cortito. ¿Por qué razón? Porque normalmente se entiende de que siempre aparece o hay o existe un heredero. Y hemos visto, bajamos, subimos, vamos a los costados en la llamada cruz sucesoria, como yo la llamo, cuyo eje, cuyo centro es el causante, y siempre encontramos a alguien. Pero puede suceder que no. Puede suceder de que evidentemente no haya nadie. Entonces esto nos va a crear un problema. Más que problema, va a hacer aparecer una entelequia jurídica como heredero, sucesor. Veamos. Empezamos leyendo el artículo 1111 del Código Civil boliviano. Adquisición de los bienes por parte del Estado. Primero, a falta de otros llamados a suceder, la herencia se defiere al Estado. La adquisición se opera de derecho, sin que haga falta la aceptación ni tenga lugar la renuncia. Segundo, el Estado no responde por las deudas hereditarias más allá del valor que tengan los bienes adquiridos. ¿Se han fijado ustedes que nuestra legislación dice que adquiere? No sucede. Y además, el Estado no responde por las deudas, sino hasta el valor. Entonces ha aceptado la herencia bajo beneficio de inventario, técnicamente. La adquisición adquiere. El título ya dice, adquisición, es un adquirente, pero es un sucesor. Entonces es un sucesor adquirente. Es confusa la redacción. Como ya les he adelantado, terminado el ciclo de de derecho civil, tengo pensado hacer un análisis comparado de los códigos civiles de América para saber cómo estamos ubicados. Tarea titánica, obviamente no creo que sea todos los artículos, sino aquellos que pueden traer algún tipo de confusión, como en este caso. Sigamos. ¿Cuál es el carácter de esa adquisición? Nuestro Código Civil, en el capítulo 8 de la sucesión del Estado, solo consagra un artículo, el que acabamos de leer, 1111. Entonces, el resto vamos a apelar a la doctrina, al conocimiento doctrinario de grandes pensadores y análisis propios también, obviamente. En los países germanos el Estado adquiere a título originario. ¿Por qué? Porque es el dueño. No puede estar derivando a nadie. Él es el titular. Y siendo un modo originario, el que adquiere bienes no adquiere deudas. En nuestro sistema sucesorio, bajo la lupa del 1111, la adquisición por parte del Estado es a título derivativo. Porque justamente el título dice adquisición. Esto es a título derivativo. Por ende, es deudor. No está basado en la soberanía, sino en el imperio de la ley. Aquí no hay cariños ni amor. No hay la teoría del amor. El amor que baja es más. No hay eso ya. Lo que sucede es que el causante, al no tener
descendientes, ascendientes o colaterales, esa llamada vocación, el llamamiento, y la delación, la capacidad para ser heredables, se da en el Estado. En este caso, si el Estado adquirente y no sucesor adquiere los bienes del acervo patrimonial, del acervo hereditario, en la condición en que se encuentre. ¿Por qué? Porque esa es la característica. Y además es la relación directa entre los bienes y el Estado. Toma los bienes en las mismas condiciones que lo tomaría un heredero, la persona que tiene vocación y delación. Esto tiene consecuencias. Analicemos. Primera consecuencia, bajo el sistema adquisitivo. En el sistema donde el Estado ejerce su potestad no se admite la presencia de otros estados. No es posible. En el sistema sucesorio, pero en los sistemas hereditarios, se aplican las normas de derecho internacional privado, la Lex Deicitae, las que habíamos visto al iniciar estos videos, la ley del estatuto personal, la ley de la nacionalidad. Todo esto es como primera consecuencia. La segunda consecuencia, bajo el sistema adquisitivo, que es el que realmente es de nuestra normativa, solo opera previa denuncia del bien vacante. Si no hay denuncia, la adquisición del Estado no opera. A ver, expliquemos. Muere un X, no tiene descendientes, no tiene cónyuge, conviviente, no tiene ascendientes, no tiene colaterales. ¿Qué sucede con sus bienes? Tenía una casa. Los vecinos entraron, cesaron la casa y lo sacaron, lo enterraron, no había nadie, todos los vecinos hicieron una colecta, vaquita se dice aquí en Bolivia y en otros lugares, y lo entierran. Pasa el tiempo, los plazos para aceptar y denunciar, y nadie ni acepta ni denuncia porque no hay nadie. Ni el Estado. ¿Por qué? Porque uno de ellos debe denunciar esa situación. Esto en el sistema adquisitivo. Obviamente, con un interés. En el sistema hereditario, el Estado tiene la vocación y delación, ha sido llamado. Es heredero. Él tendría que hacerse declarar heredero al igual que cualquier otro heredero. Debería estar atento a todos los bienes. Nosotros tenemos aquí en Bolivia un ejemplo de bienes vacantes, los bienes de la Fundación Agramont, que han dado lugar a unos casos jurídicos muy interesantes que pueden buscarlo y que ya están en el Internet. Cuando no hay herederos y el Estado asimila esa posición. La tercera consecuencia, en ambos sistemas, es decir, el hereditario o el adquisitivo, se adquiere de manera singular, jamás con la concurrencia de otros coherederos. Ojo, vamos a ver que en nuestro sistema, al que avisa que está vacante le corresponde una parte. Entonces, ¿ese será considerado coheredero? ¿Por qué? Porque parte de la herencia es para él también. En el sistema intestato, tanto como en el sistema testamentario, el último que puede heredar es el Estado. Este, obviamente, adquiere a falta de herederos. Esta es la tercera consecuencia. Veamos la cuarta consecuencia. Primero en el sistema adquisitivo y después veamos en el sistema hereditario. En el sistema adquisitivo, la toma de la herencia, la propia adquisición de la herencia es inmediata, es física.
ya sea que se trate de un bien mueble, inmueble o valores o títulos valores o dinero. En el sistema hereditario debe declararse primero como heredero y para adquirir ipso jure, de pleno derecho. Así como no necesita aceptar, tampoco necesita renunciar. En el sistema adquisitivo o de dominio, el Estado solo tiene derechos, no tiene deberes por las deudas del causante. Por eso es que va a pagar a los terceros acreedores con los bienes. Los terceros acreedores no pueden demandar al Estado. El Estado carece de legitimación pasiva. Entonces, ¿cómo les paga? ¿Cómo les va a pagar? Si es que hubiera tenido el de cuyos obligaciones para con terceros, ¿cómo les paga? Si no lo pueden demandar. ¿Será de motu propio, de voluntad propia? Porque el Estado es un buen muchacho y no lo puede negar. ¿Será así? La quinta consecuencia. En el sistema hereditario el Estado es un heredero legal, un heredero beneficiario. Es decir, con beneficio de inventario. El Estado solo responde al monto de los bienes, pero se convierte en deudor, por lo tanto tiene legitimación pasiva y la podríamos demandar. Pero en los sistemas dominiales el Estado ya no tiene deberes, solo derechos. Esto es importante. Toma lo que originalmente le correspondía. Es decir, en el fondo vuelve a ser dueño de lo que era. Como decía, para ir terminando este tema, nuestro sistema requiere que, por ser un sistema híbrido entre el francés y el alemán, que el Estado no sea heredero directamente si antes no hay denuncia de bien vacante de cualquier ciudadano ante el juez civil, el juez de partido en lo civil, en la vía voluntaria, obviamente. Pero si no lo denunciamos como vacante, no se va a poder materializar esa sucesión del Estado. Con esto terminamos este tema e inmediatamente pasamos a otro.